Hola. Buenas, profe. ¿Cómo andan? ¿Están por ahí? Bueno. Bueno, ¿están por ahí? Aparte de Suelan, Lucas, Cami. Bueno, ¿cómo andan? Bien, perfecto. Bien, bueno, me alegro. Estoy así como con un problema de logística porque no tengo mi código y el código que tengo tiene las letras tan chiquititas que no leo nada, así que me van a tener que dar una mano con la lectura. Y encima estoy con poca luz. Bueno, el otro día estuvimos hablando del tema de testamentos. Y habíamos quedado que hoy íbamos a continuar con el tema de testamentos. Y yo estaba calculando que me parece que hoy ya es la última clase que tenemos, porque la semana que viene, ya el martes tenemos el recuperatorio y el jueves es 29 o 20, no, ¿qué día es el jueves que viene? Pero ya estamos, no, 29 no, 30 es el lunes, el martes de la otra. 25 El jueves. 25, sí, ahí está. Jueves 25, el 23 es el recuperatorio y el 25 ya estamos como a fin del cuatrimestre. No sé cómo están las otras materias, si van a tener clases ya para esa fecha o ya no van a tener clases. ¿No? Profe, yo no Ujú. entré a la promo, pero se aprobaba con 4, ¿no? El parcial, porque yo Para la soy regularidad sí, joya, buenísimo. para la regularidad sí, con 4. Bueno, entonces, en definitiva, hoy estamos en la última clase. Lo que les iba a decir es, les voy a mandar unos artículos específicamente para que lean un tema específico que no es que no lo llegamos a dar. Lo vimos, pero lo vimos de manera transversal en un montón de clases distintas, que es el tema de planificación sucesoria. Que es un tema que va a entrar en el examen final, y cuando se pongan a leer los artículos que les voy a recomendar que lean del tema, porque es un tema que no está en los libros, por eso les voy a mandar artículos específicos, se van a dar cuenta que son temas que los estuvimos trabajando. Digamos, no los trabajamos, algunas cosas sí las trabajamos bastante específicas porque hablamos bastante de temas que no solamente coinciden con fideicomiso cuando hablamos de tema de fideicomiso. Así que ese es un tema que va a entrar en el examen, más allá de que no hayamos tenido una clase específica para hablar de eso. Pero sí se van a dar cuenta que son temas que los trabajamos en clases. Estoy buscando para mandarles en PDF los... Ay, esperen que se me cerró. Profe, ¿qué pasó con el programa? Lo tengo para mandárselos, pero no se los pude mandar. Se los voy a intentar subir hoy, si puedo, hoy mismo, a la PEDCO. Y si puedo bajar los artículos esos que les dije en PDF, también se los voy a subir a la PEDCO. Si ustedes ven que de la lectura esa de lo que les mando, hay algún tema que les parezca necesario que armemos una clase,
me lo avisan y en su caso damos clase la semana que viene, aunque sea virtual, el jueves de la semana que viene. ¿Sí? Por eso les quería adelantar esto para que lo vayan, pensando. No significa que los tengan que tener estudiados y eso, sino que, digamos, de la lectura les surjan algunas dudas, que les parezca que está bueno como tener una clase de diálogo, lo podemos organizar. Si a ustedes les parece que no es necesario, que necesitan como ese tiempo para cada uno organizarse para estudiar, esa clase entonces no la damos y directamente pasamos a encontrarnos el día que tenemos el coloquio. Hola, profe, ¿cómo andan? ¿Le hago una Dale, consulta? Sí, Abril, sí. Yo tengo que ir al recu, pero para Sí. saber, como para ir estudiando para las dos cosas, Sí. ¿nos podría decir qué temas van a entrar en el coloquio? Mira, no lo tengo totalmente definido. Lo que sí va a entrar seguro es testamento y sucesión intestada. Eso, digamos, desde sucesión intestada, lo que tiene que ver con sucesión intestada legítima y testamento, eso seguro que entra. Y el tema de planificación sucesoria, que es lo que les estaba comentando recién. Buenísimo, profe, gracias. Eso seguro. Después voy a ver si les agrego alguna bolilla más, pero esas cosas seguro que sí. ¿Eh? Bueno. Estábamos hablando de que hoy, el otro día estuvimos hablando de tema testamento, estuvimos hablando de varias cosas de testamento, y la idea de hoy es poder terminar de ver el tema. Uno de los temas que había quedado pendientes del tema de testamento, que lo deben haber visto en los libros, es una cuestión que se llama la sustitución de herederos. Quizás lo vieron cuando estuvieron leyendo los libros, es un tema que no lo habíamos visto, por eso no entró en el examen. Sí vimos algunas cuestiones vinculadas con el tema de cómo se utiliza el testamento para instituir a herederos o herederas, y vimos la diferencia, que ya lo habíamos conversado en otras clases, así que lo único que hicimos fue más que nada como ubicarlo en tema, porque ya sabíamos de qué se trataba, la diferencia de lo que es la institución en general de un heredero con lo que es la designación de un heredero de cuota. Eso lo llegamos a ver. Lo que no llegamos a ver es qué es lo que pasa con la posibilidad de que se modifique quienes puedan llegar a ser las personas que son herederas. Quizás lo leyeron, y si alguien lo leyó, me gustaría que comente qué es lo que estuvo viendo y entendiendo sobre ese tema. Si es que alguien lo leyó, porque esto quizás dentro de las cosas que estuvieron estudiando, vieron el tema. O nadie llegó a, ni por curiosidad, ponerse a leer esos puntos dentro del libro. Profe, era sobre sustitución de herederos, había dicho en su testamento. Yo Sí. lo que había leído, pero no sé si tiene que ver, porque bueno, justamente la clase de la vez pasada no estuve, es que bueno, se posibilitaba básicamente la sustitución de los herederos, digamos, siempre y cuando antes de lo que vendría siendo el último testamento en sí. Como que era una, digamos, como era una facultad, digamos, podías ir a la voluntad, un acto de voluntad, era como que podías ir a lo largo haciendo testamentos, siempre y cuando el último sería el que mantenga. Como que eso es lo que yo vi, digamos. Pero no sé si era eso justamente. Para que mucho no te entendí lo que estabas diciendo. A ver si me lo podés volver a decir, a ver si lo entiendo. No, que, por ejemplo, capaz que se hacen dos testamentos, o sea, uno anterior y el otro posterior, y en el anterior se establecieron algunos herederos, por ejemplo, de cuotas sobre porción disponible, y si en el otro, en el posterior, se podría modificar, y el que quedaba válido era el último. Eso, por un lado, tiene que ver con una sustitución, pero lo que tiene que ver más que nada, eso que estás comentando, es con la revocación de los testamentos, que sería otro tema diferente. ¿Por qué? Porque vos vas a tener ahí dos testamentos. Entonces, lo que vos tenés que andar determinando es cuál de esos dos testamentos es el testamento que que va a tener validez. Entonces, eso tiene que ver con el análisis de si un testamento revocó al anterior o no revocó al anterior. Ojo, porque no es lo mismo. Porque si el testamento lo revocó, no importa qué era lo que decía el anterior, sino que automáticamente quedó revocado.
En cambio, si el posterior no revocó, sino que complementa al testamento que estaba antes, lo que vas a tener es como esto, dividir las cosas de distinta forma. Quizás tenés en alguno que tenías un heredero de cuota y otro que tenías un heredero instituido, sin una cuota prefijada. Entonces quizás convivan y tenés que ver cómo pueden llegar a coexistir esos dos tipos de herederos que están en distintos testamentos. No sé si me explico con lo que te estoy diciendo. No, sí, sí, se entendió. Capaz estaba justo hablando de ese caso que bueno, el tema del testamento, cuál era el que se mantenía, que era el último, y bueno, lo que usted me dijo. Por eso, bueno, por eso te digo, para distinguir los temas, son dos temas diferentes. Sí se puede dar esa cuestión que vos decís, pero es un tema diferente a lo que a lo que está en los libros, que aparece como sustitución, y en el código como sustitución de herederos. A ver, Lucas, el otro Lucas, está diciendo, ¿no habla sobre los acreedores cuando suplen los derechos del heredero? No, porque eso tiene que ver con la posibilidad que tienen de subrogarse los acreedores en su heredero, cuando son los acreedores del heredero, no los acreedores de la sucesión. Lucas Gil, si estás hablando de eso. Es otra situación diferente. Profe, Camil levantó la mano. Cami, no te había visto, perdóname. Sí. No, yo por ahí leer no leí, pero lo que había hablado con un compañero es el tema de si la institución de herederos era una cuestión intuitu personae, si después, por ejemplo, fallece un heredero que estaba instituido, si eso se le nuevamente heredaría a sus sucesores, y estamos debatiendo un poco de ese tema, o sea, charlándolo, no habíamos leído por lo menos hasta ese momento. Em, y si yo también podía hacer, por ejemplo, una cesión de una herencia en la que me instituyeron como heredero, no por la ley. Eso era un poco lo que había visto. Igualmente no, Pará, porque son dos cosas no lo distintas. sé. Te contesto lo más fácil porque además es lo que ya vimos. Lo último que me estás diciendo es, si un heredero instituido puede hacer una cesión de los derechos que tiene en esa herencia, ¿qué les parece a ustedes? ¿O solamente pueden hacer una cesión quienes son herederos llamados por ley? No podría. O sea, no sería, ¿no? Cesión de herencia. ¿Podría o no podría hacer una cesión teniendo el testamento? Yo, tengo el testamento, falleció la persona, yo tengo el testamento acá, ese testamento es un testamento válido, imagínate incluso que ya está ya está declarada la validez del testamento en el expediente sucesorio, porque todavía podés hacer hasta ese momento incluso la cesión de los derechos hereditarios. Lucas, ¿no tenés micrófono para hablar? ¿Podrás? ¿O estás sin acceso a micrófono? Tengo micrófono, ¿Tenés micrófono? pero estoy en la biblioteca, no, pero estoy en la biblioteca de la facultad por eso. Ah, porque no te entendí qué es Pero lo que estoy en la estabas biblioteca de diciendo la recién al facultad. final. Si decís no sería ni intuito personae, ¿qué cosa es lo que no sería Sí, intuito se personae? refiere a la obligación, claro, la persona designada dentro del testamento. No podría haber una sesión al ser que se designa una persona específica, a comparación de la herencia misma. No sé si me explico. Profe, que escriba, porque se le va a complicar. Dada tal persona. Profe, está muteado. Perdóname, no tiene, sí, ahí está. Yo te escuché a la mitad, Lucas, pero por una cuestión de la tecnología y por eso no llegué a entenderte bien lo que decías. Ahora les doy igualmente la explicación. A ver, que acá hay otro comentario. Emanuel dice, profe, la sustitución de herederos es por vía testamentaria. Entiendo, que es cuando el causante deja establecido en un testamento un heredero y a su vez deja designado un sustituto de este. Bueno, acá estamos hablando como de distintas cosas. Vamos a ver, está bien lo que está diciendo Emanuel, pero vamos a ver distintos supuestos. Primero, voy a terminar de contestar lo que le estaba diciendo a Cami, que quizás también ayuda y está vinculado con lo que estaba diciendo recién Lucas. Les voy a dar así como un tip para que tengan en cuenta. ¿Dónde está la parte
de cesión de derechos hereditarios. Dentro de lo que es sucesiones, digamos, este libro de sucesiones, en donde está metida la parte de cesión. Está metida en la parte de la sucesión intestada, que sería aquellas cuestiones que se van a resolver cuando el llamamiento es por ley. El llamamiento de herederos y herederas es por ley. ¿La cesión de derechos está metida dentro de esa parte o está separada de esa parte? Yo no tengo el código, pero recuerdo que está separada, está mucho antes de cuando empezamos a ver sucesión intestada. Está mucho antes. ¿Alguien coincide con lo que está diciendo Suelen? ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, está antes, profe. está Yo no antes, tengo el perfecto. código. Entonces, si está antes, es porque es general para cualquier tipo de herederos o herederas. Si fuera específico y solamente pudieran hacer una cesión quienes son llamados por ley, eso fíjense que lo tendríamos redactado dentro de la parte de sucesión intestada. ¿Se entiende mi razonamiento? Entonces, recuerden eso porque les sirve como tip para varias cosas. Si estamos hablando de indignidad, que también está separado, lo tenemos antes de leer los artículos que hablan de sucesión intestada, es porque es válido tanto para el heredero o la heredera llamado por ley como llamado por testamento. ¿Sí? Entonces eso ya, fíjense cómo esta pavada de entender cómo vienen los artículos del código, que es como también lo seguimos, digamos, dentro del programa y dentro de las materias, dentro de las clases que estuvimos dando, permite como tener esa idea rápida, de decir, si fuera solamente los llamados por ley, lo tendría, necesariamente lo tendría redactado dentro de lo que es sucesión intestada, porque solamente serían esos herederos los que tendrían la posibilidad de realizar ese tipo de actos, como sería la cesión de herencia. Lo tengo por separado, quiere decir que es para todos. ¿Sí? ¿Les sirve? Ténganlo en cuenta ese dato. Por otro lado, volvemos al tema de la sustitución. Entonces, como para terminar de responder, una cesión de derechos hereditarios la puede hacer cualquier heredero o heredera. Y eso no es una sustitución, eso es una cesión de derechos. No es lo mismo que la sustitución, porque no va a conseguir la persona que es la que recibe la cesión, no va a recibir la calidad de heredero, va a recibir los bienes que van a estar con derecho a esa persona que hubiera heredado. ¿Sí? Recuerden eso, la cesión no transforma en heredero la persona que es la beneficiaria de la cesión, el cesionario o la cesionaria. Por lo tanto, estamos hablando de un supuesto distinto cuando hablamos de sustitución. Cuando hablamos de sustitución, y esto engancha más con lo que estaba diciendo Emanuel recién en el comentario. Pablo, ¿vos querías decir algo? ¿No? Ah, pensé que te habías en algún momento conectado con el micrófono. El tema de la sustitución pasa por, yo tengo un testamento, y en ese testamento yo tengo la posibilidad de decir quiénes van a recibir algún tipo de derecho con los bienes que yo voy a estar dejando. Entonces, yo tengo varias opciones. Yo puedo decir solamente el nombre de una persona que es la que me va a heredar, digamos, identificar a una persona que es la que me va a heredar, o yo podría estar con dudas de si esa persona va a estar en condiciones de heredarme y podría estar haciendo una nómina de varias. Entonces yo puedo hacer un testamento donde diga, el día que yo me muera va a sucederme porque la declaro y la instituyo heredera, con las palabras que yo quiera, Ariana Torres va a ser quien me herede. Para el caso, puedo agregar, para el caso de que Ariana no quiera o no esté en el momento en que se abra mi sucesión, entonces Suelen va a ser la persona que me hereda. Entonces, ahí hay una situación de sustitución, porque en principio va a estar Ariana, pero yo como testadora estoy decidiendo que si no llega a ser Ariana va a ser Suelen. Entonces hago una sustitución, hago un cambio. Tal persona, pero si llegara a pasar algo por lo cual esta persona no puede, entonces hay un plan B que yo ya lo dejo determinado, lo estoy cambiando.
Esa es una sustitución que está permitida. No habría ningún problema para hacerlo. Hay otro tipo de sustituciones que no estarían permitidas. Yo, por ejemplo, no puedo decir que yo dejo como heredera a Ariana. Si Ariana no quiere aceptar mi herencia o no puede, por lo que fuera, o renuncia, que Ariana sea la persona que decida quién va a aceptar mi herencia. Ahí está, vos estabas diciendo algo, Lucas, del tema del intuito personae, y tiene que ver quizás con eso lo que vos estabas queriendo comentar. ¿Por qué? Porque tiene que ser sí o sí decisión de la persona que está testando lo que pasa y lo que ocurre con lo que pasa en el testamento. No puedo delegar en terceras personas. Entonces, yo en ese caso, si digo, si no puede ser Ariana, que Ariana decida, fíjense que estoy delegando una decisión tan importante como es, que es lo que pasa con quienes me van a heredar, en una tercera persona. Entonces, eso es una cuestión que no estaría permitida dentro del código. Hay otra cuestión específica que no está permitida, que es lo que se llama la sustitución fideicomisaria. Fíjense esta palabra, fideicomisaria, que de dónde la hemos escuchado también. ¿Y de dónde ustedes la tienen más internalizada? Del fideicomiso. Exacto, cuando hablamos del fideicomiso. Bueno, pero esta palabra fideicomisaria acá no tiene nada que ver con el fideicomiso que conocemos, con el contrato de fideicomiso que conocemos y que estuvimos comentando la otra clase que hablamos del fideicomiso testamentario. No tiene nada que ver. Es más, esto viene del derecho romano y en cambio el fideicomiso como contrato viene del derecho anglosajón. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero la palabra es la misma y genera mucha confusión. Entonces, presten atención cuando lo lean para no generarles esa confusión. La sustitución fideicomisaria, que es un tipo de sustitución que está prohibida, es una sustitución donde yo digo, yo le voy a dejar mis bienes a Ariana, la nombro mi heredera. El día que Ariana no esté porque se produzca su fallecimiento, entonces Ariana tiene que dejarle esos bienes que va a heredar de mí a Camila. Entonces yo ya le estoy designando a quien designo que sea mi heredera, le estoy designando una heredera a esa otra persona. Eso se llama sustitución fideicomisaria y está prohibida. ¿Por qué? Porque una vez que mis bienes entran al patrimonio de Ariana, ¿quién es la dueña de los bienes? Ariana. Ariana. Entonces, fíjense que de la misma manera yo no puedo dejar un testamento donde digo, en caso de que Ariana no tenga ganas, que ella elija quién va a heredarme, yo también estaría haciendo lo mismo, entrometiéndome en su decisión, intuito personae, para decirle quién tiene que heredarla, por más que ella haya recibido de manera gratuita los bienes que yo le estoy dejando en la sucesión. Digamos, no tiene nada que ver esa situación, ¿no? De que haya recibido los bienes de mi parte. Entonces, ese es un tipo de sustitución que está prohibida. Emanuel, ¿vos tenías ahí el código como para ver si se puede leer, si habla de eso el artículo que habías mencionado o no? Emanuel, ¿andás por ahí? ¿Tenés micrófono o no? Yo les digo, tengo el código tan chiquito que me resulta como difícil encontrar los artículos. ¿Profe? 2491 dijo, sí, dale. Perdón, es que estaba con mucha gente en la cocina. Ahora sí. Está todo el mundo escuchando la clase, digamos. No, estoy con auriculares yo, pero... Teníamos un auditorio grande. Dale. Artículo 2491, sustitución. La facultad de instituir herederos o legatarios no importa el derecho de imponer un sucesor a los instituidos. La disposición que viola esta prohibición no afecta la validez de la institución y tiene eficacia si puede valer en alguno de los dos casos del párrafo siguiente. El testador puede subrogar al instituido para el supuesto de que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. La sustitución establecida para uno de esos casos vale para el otro. El heredero o legatario sustituido queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al sustituido si no aparece claramente que el testador quiso limitarlas al llamado en primer término. Bueno, con la lectura de este artículo, ¿se entendió lo que estábamos comentando recién? ¿Identificaron lo que estábamos diciendo recién de la lectura de este artículo?
Profe, a mí me dio una confusión que no le entendí bien cuando explicó si se refería a que lo que podía hacer el testador era dejarle a la persona que instituyó como heredero la posibilidad de elegir quién va a suceder esos bienes en caso de que él no acepte o no pueda hacerlo, o si es el testador que agarra y dice, en caso de que él no quiera o no pueda heredar, quiero que lo haga tal persona. Porque entiendo que no se permite que el testador ponga un heredero para esta persona por una cuestión de proteger el derecho que tiene esa persona a decidir quién lo va a heredar. Pero bueno, me entró esa duda, no sé bien Pero cómo... está bien lo que estás pensando. Yo les voy a volver a leer lo que estábamos... ¿Querés hacer mate? Lo que dice el artículo. Fíjense, lo que pasa es que el artículo tiene como medio trabalenguas. La facultad de instituir herederos o legatarios no importa el derecho de imponer un sucesor a los instituidos. Digamos, yo la nombro Ariana y yo le digo a Ariana, le impongo a Ariana quién va a ser su sucesor. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que está diciendo esto, que lo explicamos, me parece, con palabras más fáciles de las que está en el código, y el código lo dice de esta manera. La facultad de instituir herederos o legatarios no importa el derecho a imponerle a esa persona un sucesor a ese heredero instituido. Esto es una cláusula inválida. Esto es lo que yo les decía recién, que se llama la sustitución fideicomisaria. ¿Eso era lo que estabas preguntando, Manuel? Sí, y a la vez no. Para, O sea, que te termino de decir. okay. La pregunta que se hace, digamos, lo que nos responde el código es que sea inválido que yo le esté diciendo a Ariana que después ella tiene que dejarle todo a Camila. ¿Significa que se invalida la designación de heredera de Ariana? ¿Es No, inválido todo o es inválido solamente la segunda parte de mi disposición testamentaria? La segunda. es inválida la segunda parte. Exacto, es inválida la segunda parte. Entonces, subsiste sin ningún tipo de problemas la designación como heredera de Ariana, pero ella, una vez que reciba los bienes, no tiene ningún tipo de obligación. Digamos, no hay ni una carga ni nada que la obligue a ella a transformar a Camila como su heredera. Con esto que estábamos diciendo, ¿por ahí venía tu duda, Emanuel, o no? A ver, eso sí me responde una duda, pero mi duda puntual es cómo uno redacta, por ejemplo, en un testamento las dos excepciones que nos permite el código. Que sería lo que dice la parte de abajo del artículo. Exactamente. El testador puede subrogar al instituido para el supuesto de que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Esto que decíamos, yo puedo decir, voy a designarla a Ariana como mi heredera, pero si Ariana no pudiera aceptarla o no quisiera aceptarla, entonces la voy a designar a Suelen. Eso es lo que dice el segundo párrafo, y eso está permitido. Perfecto. ¿Y yo puedo, por ejemplo, otorgarle la facultad en caso de que esta persona no quiera o no pueda? Bueno, si no puede sería medio complicado, pero en caso de que no quiera heredarlo, que ella elija a quién se lo... ¿No? Eso está Ok. prohibido por esto que decíamos. Porque si no, yo estaría dejando esa decisión, que es una decisión personal mía como causante, como testadora, primero testadora, después me transformo en causante, como testadora, yo estaría delegando en esa tercera persona la facultad de decidir quién me va a heredar a mí. Y eso es una facultad que es indelegable. Perfecto. Entonces, Ahora sí. como es indelegable, eso está prohibido. Fíjate que es la misma prohibición. De la misma manera que yo no le puedo decir a Ariana como mi heredera a quién ella tiene que le dejo los bienes y ella se transforma en dueña, de la misma manera
ella, digamos, no puedo delegar en ella para que ella decida por mí. Siempre está esta premisa, es sí o sí la persona dueña del patrimonio es la que va a decidir quién es quien le corresponde o quien tiene ganas de que lo herede. Perfecto, Tiene que estar eso con claridad. perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto, profe, ahora sí. Bueno, entonces, esa es la situación de esto, de esta, ¿cómo se llama? Sustitución que está prohibida. Fíjense, en el artículo que sigue habla específicamente de este tema de la sustitución fideicomisaria, cuando habla de la sustitución de residuo, que es esta que se llamó siempre la sustitución fideicomisaria, y así la van a ver en los libros, por eso les menciono eso, que dice, no es válida la disposición del testador por la que llame a un tercero a recibir lo que reste de la herencia al morir el heredero o legatario instituido. No, o legatario... Sí, instituido. La nulidad de esta disposición no perjudica los derechos de los instituidos. Entonces, acá, en estos artículos, está esto que estábamos tratando de decirlo con algún lenguaje un poco más sencillo. El código en general tiene lenguaje sencillo, pero estos están como medio rebuscados para la lectura. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta, estos son casos que en la práctica se van a dar como de manera bastante poco habitual. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta y acordarse como premisa general de trabajo es que siempre se tiene que dar un testamento donde tiene que estar claro quién es la persona que va a heredar y quien decide la persona que va a heredar o recibir por legado es el testador. Esa es la premisa general. Y en esa premisa general también le sumamos que tiene que quedar claro qué es lo que se va a dar, porque también es una decisión personal de la persona que redacta el testamento. Entonces, todo lo que se va para el costado de que no es una decisión autónoma de la persona que está haciendo la herencia, que está haciendo el testamento, todo lo que no tiene que ver con esa decisión personalísima, es una decisión que cuando nos ponemos a leer el código, seguramente vamos a encontrar que el código lo prohíbe, ¿no? Tanto en el tema de quién es la persona que va a beneficiarse en lo que dice el testamento, como también en lo que tiene que ver con los objetos. Cuando yo estoy hablando de legado, y ahora es el otro tema que pasamos, cuando yo estoy hablando de legado, también tiene que haber una claridad en cuanto a esto. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que yo estoy dejando como legado? No solamente a quién se lo dejo, sino también el qué. Para dejar legados, van a ver en los artículos que hablan de legados que hay como una lista bastante importante de distintos tipos de legados que se puedan llegar a dar. Los más normales son los legados de cosa cierta y determinada. Y volvemos a lo mismo acá. Si yo estoy dejando un legado, tengo que determinar con precisión cuál es ese objeto. Y lo tengo que determinar yo. Yo tengo que poner las pautas de eso. No puedo dejar abierto a la responsabilidad del heredero o la heredera de qué es lo que quiere hacer. Yo no puedo dejar un legado en un testamento donde se diga que voy a dejar un legado para Pablo, y en ese legado para Pablo van a ser mis herederos, digamos, llamados por ley, para que digan qué es lo que tengan ganas de dejarle y cuánto es lo que le quieren dejar. Eso no es un legado que sea correcto y que sea admitido, sino que para que sea un legado realmente válido, tiene que ser un legado donde yo les esté indicando, porque la que dispone de los bienes y la que tiene el arbitrio de disponer de los bienes soy yo, la que estoy redactando el testamento. Entonces, con esa pauta, así como principio general en materia de testamentos, fíjense que resuelve un montón de cosas de lo que es la comprensión en materia testamentaria. Comprensión de que tengo que tener claridad al momento de escribir y determinar quién es la persona que recibe, que se va a beneficiar. Claridad en cuanto a
con qué se va a beneficiar esa persona. Si esa persona se va a beneficiar siendo heredera instituida como heredera universal, si esa persona se va a beneficiar como heredera de cuota, y en su caso tendré que determinar con precisión cuál va a ser esa cuota. Digamos, no es que yo puedo decir, dejo heredero de cuota y que se encargue no sé quién de determinar cuál es la cuota que va a recibir, sino que tengo la obligación de precisar cuál es la cuota. Si estoy haciendo un legado, también tiene que haber una precisión de qué es lo que estoy dejando en legados. Y eso mismo, esa misma forma de pensar, ese mismo principio general, es lo que nos va también a hacer recordar, nos va a permitir recordar cómo se interpretan los legados. Porque cuando hablábamos el otro día de interpretación de los legados, yo una de las cosas que le decía es, recuerden que para la interpretación de los legados tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que estaba haciendo el testamento. Entonces, al ponernos en los zapatos de esa persona, voy a poder darme cuenta cómo hablaba esa persona, en qué idioma hablaba esa persona, cómo era que esa persona escribía, cómo esa persona se manifestaba, hablaba de cierta gente, que incluso hablábamos de este tema de que quizás podía identificar a una persona con un apodo en vez de identificarla con un nombre. Entonces, esto tiene como parte del mismo principio general, de que lo que importa es cómo la persona que está redactando el testamento tiene la facultad por ley de ser ella quien determine qué es lo que va a pasar con eso que va a estar dejando como herencia. Así que eso ténganlo en cuenta, ese, digamos, tip. Ténganlo en cuenta porque les sirve para pensar varias cosas en materia de testamento. Entonces, uno de los temas que no lo llegamos, me parece, a ver el otro día, que está también vinculado con la importancia del carácter personalísimo que tiene la realización del testamento, es si yo llego a tener, dice el código, si yo llego a hacer un testamento hológrafo, y en ese testamento hológrafo, porque en un testamento por acto público eso no me va a pasar, pero si en un testamento hológrafo de repente hay ciertos comentarios, redacción, interlineado, que alguien con otra letra distinta pudo haber llegado a escribir, la pregunta es, ¿eso cómo va a afectar el testamento? ¿Eso lo va a dejar al testamento inválido? Ay, eso lo leí. Repítame la pregunta, profe. Si yo tengo un testamento hológrafo y en ese testamento hológrafo vamos a encontrar que con otra letra hay anotaciones escritas. Sí, no, va a ser válido, pero se van a tener por no escrita lo que haya hecho un tercero. Bueno, ¿y eso por qué es? Porque está vinculado con lo que les estaba explicando recién. ¿Por qué es? Y porque si nosotros nos vamos a fijar la letra y vamos a identificar la letra en el hológrafo, vamos a tener en cuenta la voluntad de la persona, o sea, de que sea la misma letra, que sea la misma esa persona que haya tomado la decisión sobre eso. Porque, es más, en el libro te explican que son dos situaciones distintas. Una es cuando, por ejemplo, en el hológrafo escribe el testador con otra persona, o sea, entre los dos escriben, pero los dos juntos. Eso está prohibido, eso no es válido. Tiene que ser, por ejemplo, y el otro caso que pone es ese el que usted menciona, que es cuando un tercero escribe en la misma carta. Se va a tener en cuenta, se va a analizar la letra del causante y lo otro se va a tener como escrito, porque justamente eso que se quiere identificar es qué quiso decir y se va a tener en cuenta solamente lo que le corresponde al causante. Creo, si no lo leí mal. Sí, Cami, ¿vos querías decir algo más? No, ahí lo dijo Solen, que era el tema de la prohibición de hacer testamentos conjuntos en Argentina, que había que hacerlo individual, digamos. Ay, perdón. Lo que estábamos diciendo recién era esto, que todo el texto de la ley pone como prioridad esta mirada de ¿lo hizo la persona testadora o no? ¿Por qué en el caso este de que encontramos cosas escritas por encima de, o interlineado, por ejemplo, de lo que es el texto del testamento hológrafo, no tienen validez esas
sobre escrituras hechas por un tercero, pero tampoco eso significa que se anule el testamento. Porque una solución también podría llegar a ser que el testamento quede anulado por eso, y sin embargo la ley te dice que no. La ley lo que te dice es, si hubo un tercero que intervino un testamento, sin el consentimiento del testador, porque no es que el testador le dijo, che, rompelo, tachalo, borralo, que eso sería una situación diferente, sino que fue una cuestión extraña a esa persona que hizo el testamento, se va a tener como no producida esa intervención del tercero. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, lo que se valora es esta capacidad y este arbitrio que tiene la persona testadora de realizar con autonomía su testamento y de realizarlo en forma personal. ¿Sí? Profe, perdón. Sí. ¿Y si el testador estuviese incapacitado? ¿Lo realizaría conforme las reglas de la representación y demás? ¿O cómo serían esos casos? ¿Qué tipo de testamento podría ser? Ese tiene que ser público. El hológrafo es puño y letra de la persona y no hay otra forma. Tiene que ser uno público. Incapacitado, cuando decías eso, ¿a qué te referías? ¿Qué tipo de incapacidad? O una incapacidad técnicamente hablando en términos jurídicos. Claro, no, sí, creo que en términos jurídicos, pero sí, por ejemplo, alguien que no pudiera... No, claro, sí. Mi pregunta iba al caso del instrumento público, digamos. O sea, no lo había pensado como en instrumento público, pero era ese el caso, que no sabía cómo se podría llegar a resolver. Claro, directamente lo hace ante un escribano. Sí, no, era eso. Sí, estamos frente a una persona declarada incapaz, es medio difícil que pudiera llegar a estar en condiciones de testar, medio difícil a la práctica, podría llegar a ocurrir. Si estamos hablando de una persona con capacidad restringida, podría hacerse un testamento por acto público. Obviamente que hay que analizar qué es lo que dice la sentencia que declaró la restricción de esa capacidad. Si es una sentencia que prohíbe la realización de actos de disposición de bienes, la cuestión está en cómo vamos a considerar la validez de ese testamento. Sí, también puede ocurrir que esa persona actúe con su representante, digamos, con su figura de apoyo, que tenga designado en esa sentencia. Pero hay que ver qué es lo que dice la sentencia y en su caso habrá que analizar muy bien qué fue lo que pasó con esa sentencia. ¿Por qué? Porque muchas veces esta cuestión de la restricción, digamos, de restringir la capacidad de realizar ciertos actos de disposición, solamente tienen sentido durante la vida de la persona, pero no tienen sentido mortis causa. Entonces, podría ser una persona que tiene impedido entre vivos hacer actos de disposición, pero mortis causa podría llegar a hacerlo, no habría una afectación a sus derechos. En cambio, en algunos casos podríamos también tener una afectación de sus derechos. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces en estos casos es esos terceros que tratan de captar a la persona que tiene discapacidad. Entonces, si estamos hablando de una situación, como habíamos hablado de estas situaciones de los supuestos de inhabilitación para recibir por testamento, que hablábamos de esto de que la ley lo que busca es que no haya una situación de captación, bueno, a veces ocurre que con algunas personas, de acuerdo a qué tipo de discapacidad tengan, pero hay como esta cuestión de captación, de quedarse con algo, y quizás no lo tuvieron, no lo pueden hacer por actos entre vivos, pero en una de esas esa misma intención está en actos de última voluntad. Entonces, eso es lo que habría que analizar. Algunas cosas podrían ser analizadas por el escribano o la escribana que está haciendo el testamento, y hay algunas otras cosas que podrían ser cuestionadas después en el proceso sucesorio. Si tiene validez o no tiene validez ese testamento de acuerdo a cómo la persona estaba y las facultades que tenía para testar. Si tenía capacidad suficiente o no tenía capacidad para testar. Digamos, de última, hacelo al testamento y después se verá qué es lo que pasa. ¿Sí? Con el tema de hacer el testamento, yo la vez pasada también les quería decir que me parece que al final no se los dije, pero no sé si lo comenté en alguna de las otras clases. Una de las cosas que muchas veces
se escuchan con la cuestión de la gente si puede hacer testamentos o no puede hacer testamentos, y que hay como una confusión bastante grande, es que la gente comenta por ahí, por la calle, comenta como que no se puede hacer testamento si tenés hijos, o no se puede hacer testamento si pasa determinada cosa. Obviamente que el testamento sí lo podés hacer. Lo que va a ocurrir es la validez que va a tener el testamento íntegro o ciertas cláusulas testamentarias que pueden ser inválidas. El testamento, hacelo. En el momento oportuno se analizará qué es válido, qué no es válido, o qué cosas van a modificarse. Porque si yo instituyo a un heredero, a un sobrino o sobrina, teniendo hijos o hijas que me van a heredar, yo lo puedo hacer el testamento. Lo que pasa que después van a tener, mis herederos forzosos van a tener la posibilidad de achicarle lo que la otra persona supuestamente se iba a llevar, ¿no? Pero eso no significa que tenga prohibido hacer el testamento. Entonces, con este tema de las personas que tienen algún tipo de restricción en su capacidad, también podría ocurrir lo mismo, ¿sí? Las sentencias a veces se habla en términos generales de los actos de disposición de bienes. Algunos juzgados introducen este tema de si la persona puede testar o no puede testar, pero la verdad que a veces es como tan en abstracto pensarlo que no se incluye en las sentencias. Si en la sentencia específicamente dijera que la persona no puede testar, ahí sería claramente un testamento que no lo podríamos estar haciendo. Pero si solamente se habla de actos de disposición y quedan dudas si se habla de actos de disposición entre vivos o si también incluye actos de última voluntad, ahí podemos tener un margen de duda sobre la validez de ese testamento. ¿Se entiende, Pablo, lo que más o menos contesta lo que vos tenías en mente? Sí, perfecto. Sí, ahí me quedó claro. Profe, Hay muchos supuestos, ¿eh? ¿Mucho qué? Que hay muchos supuestos también, por ahí lo planteé muy general, estuvo buena la respuesta, gracias. Sí. Obviamente que, viste, siempre en la casuística tenemos como distintas cuestiones para analizar o como para entresacar diferentes opciones. Sí, Suelen, ibas a decir algo. sí, había leído algo también más o menos en el mismo sentido, sobre que por ahí sería válido, porque sería válido un testamento realizado por una persona en estados lúcidos. O sea, la persona que no tiene todavía la sentencia, pero bueno, se comprueba que esa persona en un determinado momento estaba en sus cabales, digamos, en sus 5 sentidos cuando lo hizo. Yo no sé hasta qué punto eso sería válido. Sí, ojo, porque no es Totalmente. lo mismo. No es lo mismo el tema del estado lúcido vinculado con el discernimiento que el tema de la capacidad plena o restringida de acuerdo a si está dictada la sentencia o no está dictada la sentencia en un proceso de restricción de la capacidad. Son dos cosas distintas. Porque una persona puede, ¿cómo se llama?, no tener todavía dictada una sentencia y estar en un proceso judicial de restricción de su capacidad, pero mantener una lucidez. En cambio, podés estar en una situación donde nunca estuviste en un proceso de restricción de la capacidad y durante un tiempo perder lucidez. Fuiste a jugar al fútbol, te golpeaste la cabeza y estuviste atontado durante 12 horas. Y durante esas 12 horas, o casualidad, hiciste el testamento. Profe, justo creo que de eso que usted menciona, lo último que menciona, el tema de la lucidez, justo había mencionado una vez que en materia de probatoria era como muy complicado también en alegar eso, ¿no? Para invalidar un testamento o un acto en sí. Sí, lógico. Por eso también el rol de cuando se hacen los actos por instrumento público, el rol del funcionario o el escribano o escribana. Ahí en determinar si realmente la persona tiene lucidez o no tiene lucidez. Y hasta qué punto también, que lo veíamos la vez pasada en el caso ese que habíamos visto en el grupo selecto que tuvimos ese día, que éramos poquitos nada más, el caso ese de Cipoletti, que estuvimos comentando de hasta qué punto también, que es una de las cosas que se cuestiona en esa sentencia que leímos, hasta qué punto un escribano o una escribana tienen conocimientos suficientes como para poder determinar la capacidad de lucidez que tiene una persona o no. ¿Se acuerdan que por eso son temas ahí que los podemos dejar librados a lo que pueda llegar a resolverse
en un proceso posterior, evaluando cuáles pueden llegar a ser las pruebas, qué puede contradecir a la mirada de un escribano o una escribana cuando dice la persona está lúcida o no está lúcida, ¿no? Una persona que, digamos, no tiene conocimientos de salud, ¿cómo puede determinar la lucidez? ¿Qué parámetros utiliza para determinar la lucidez? ¿No? Así que bueno, sí. Perdón, ¿podría explicar un poquito de manera cortita el derecho de acrecer en estos casos? No me queda muy claro. El derecho de acrecer con el tema de qué? Con el tema del El heredero tema de de cuota. en realidad el artículo 2489 del código, que no entiendo bien cómo sería. Paralelo al artículo. Dice, cuando el testador incluye a varios herederos en una misma cuota o atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha proporcionalmente de la parte perteneciente al heredero o legatario cuyo derecho se frustra o caduca. Los favorecidos por el acrecimiento quedan sujetos a las obligaciones y cargas que pesaban sobre la parte acrecida, excepto que sean de carácter personal. El derecho a acrecer se transmite a los herederos. Eso está hablando de un supuesto especial, que es cuando vos tenés, en una cuota tenés varias personas. Entonces, ¿cómo entre esas personas pueden llegar a heredar? Entonces, si vos en una cuota tenés a varias personas que tienen derecho a heredar, si una de esas personas no está, ya sea porque renuncia, porque no puede, porque falleció previamente, por lo que sea, ¿cómo se va a redistribuir la cuota? Entonces, dentro de ese margen, la persona tiene derecho a crecer. Por fuera del margen de lo que vos le pusiste de cuota, si vos, por ejemplo, decís, le voy a dejar un octavo de mi herencia a tal persona, lo designás como heredero de cuota con un octavo. Pero en caso de que la otra persona, que es la que tiene los 9 octavos, los 7 octavos restantes, la persona que tiene los 7 octavos restantes o la que designé como heredero instituido universal, en caso de que esa persona no pueda llegar a tener, que acrezca hasta el 100%, hasta la universalidad de los bienes. Esa diferencia entre pasar de un octavo a la universalidad, lo tengo que disponer expresamente y ponérselo expresamente. Si yo solamente le dejo lo de un octavo y no digo expresamente que quiero permitirle acrecer al todo, esa persona, por más que la otra sea inexistente, nunca va a poder acceder al todo. En su caso, si no hay nadie que herede, va a quedar como herencia vacante el resto de esos 7 octavos que faltaban. En cambio, si yo estoy diciendo, dejo un cuarto de mi herencia a la persona 1, 2, 3, 4, dentro de ese cuarto de herencia, la ley te dice automáticamente van a heredar en partes iguales y en caso de que alguno no esté, van a redistribuir en esas partes iguales. Van a redistribuirse, en vez de en 4, en 3. Pero dentro de ese margen de un cuarto. Bien, tiene que ser un testamento bastante complejo, o sea, el que testó tiene que estar bastante, o sea, tiene que tener clara, digamos. Tiene que estar bastante asesorado. Que eso es lo que digamos como que resume estos temas que yo les voy a mandar para que lean del tema de planificación sucesoria. La importancia que tiene de cómo asesorar, para que si una persona tiene en mente algo así, que realmente lo que escriba es lo que la persona tenía en mente, que se refleje en eso escrito, porque la única forma que tenemos hoy es tenerlo por escrito el testamento o a través de algún otro acto, pero si lo vamos a hacer por testamento, planificar adecuadamente requiere asesoramiento. Entonces, justamente el tema de la planificación sucesoria, que además es un tema interesante, más allá de que tiene algunas trabas desde el punto de vista de la posibilidad de concretar algunas cosas por esta cuestión de la legítima y por otras cuestiones más, tiene algunas dificultades y por eso no es tan masiva, pero una de las cuestiones que tiene es que es un área que todavía no está explotada dentro de nuestro ejercicio profesional.
casi no hay profesionales que se dediquen específicamente a la planificación sucesoria en el país. No estoy hablando de la provincia de Río Negro o Neuquén, en el país. Entonces, esto de cómo asesorar para qué es lo que vos tenés ganas de hacer. Bueno, sentémonos y hablemoslo. ¿Cuáles son los bienes que vos tenés? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría resolverlo? ¿Cómo te gustaría resolverlo hoy pensando que todavía te faltan bastante tiempo para poder morir y que pueden llegar a haber una diferencia en tu patrimonio? ¿O cómo te va, ¿cómo se llama? Querés resolver pensando en que puede haber como una cercanía bastante, en tiempo, bastante cercana con el momento del fallecimiento? Entonces, ese asesoramiento es como un tema interesante para que lo pensemos. Por eso es que me interesa que vean el tema y que lo estudien para el examen oral. Resume todo esto que estuvimos viendo, no es algo nuevo, ¿eh? Por eso les recalco, resume todo esto que estuvimos viendo en las distintas clases. Bueno, volviendo al tema de los legados, tenemos distintos tipos de legados que están en el código que no van a tener problemas como para leer los distintos tipos de legados. Lo que me interesa que tengan claro es lo siguiente. Por un lado, es cuando la persona que tiene determinado un legado en un testamento, que es la única forma de poder determinar que una persona tiene derecho a un legado, desde qué momento esa persona va a tener derecho a ese legado. ¿Desde qué momento va a ocurrir eso? Desde la muerte de la persona. Exacto. Desde el momento del fallecimiento, desde el momento de la apertura de la sucesión, es donde la persona va a tener derecho a ese legado. Esto no significa que la persona pueda tocar la puerta y reclamar el legado que se lo paguen de manera inmediata. ¿Cuándo va a tener la persona la posibilidad de empezar a reclamar el pago del legado? ¿No es después que se hace el avalúo y el inventario? Que recién ahí puede. Primero vamos por pasos previos. ¿Cuáles serían los pasos previos? ¿Qué es lo primero que tengo que tener cuando estoy en una sucesión testamentaria? La declaratoria. No, Testamentaria. testamentaria. ¿Qué es lo primero que tengo que tener? La aprobación del testamento. Sí, ¿El? testamento. La aprobación del testamento. Exacto, el auto de aprobación del testamento, el auto de declaración de validez del testamento. Entonces, tengo que tener, fíjense el tiempo que puede llegar a pasar. El legatario, lo habíamos visto también en algunos casos, que tiene ciertas circunstancias en donde se puede comportar como un acreedor. Hay algunas partes que habíamos visto del código que decíamos que también los legatarios tienen derecho al reclamo de sus pagos, como tienen derecho los acreedores también al reclamo de sus pagos. Entonces, tengamos en cuenta que tiene que pasar esta situación de la aprobación del testamento, por un lado. Por otro lado, también en caso de que se demore, ¿será un legitimado activo como para poder pedir el inicio de la sucesión? Profe, Del proceso sucesorio, perdón. Sí. ¿no tendríamos que también tener un inventario y avalúo para saber si ese legado va a poder ser pagado o viola la legítima de los herederos? Sí, pero por eso te decía, primero tenemos que considerar si el testamento es válido o no. Por eso, punto número 1 es el auto de validez, de declaración de validez del testamento, de aprobación del testamento. Entonces, una vez que tengamos eso aprobado, sabiendo que es válido, recién ahí voy a poder avanzar con el proceso. Dentro de avanzar con el proceso, tengo que considerar que previo al pago de los legados tienen que liquidarse las deudas con los acreedores. Al liquidarse las deudas con los acreedores, al contabilizarse cuáles son los bienes de la sucesión, al contabilizarse si el pago de estos legados va a afectar a la legítima o no va a afectar a la legítima, siempre que corresponda, porque podría ser casos donde no hay legítima. No tenemos que controlar la legítima, porque no siempre tenemos una legítima para ¿cómo se llama? Para proteger.
Entonces, esos pasos los vamos a tener que ir haciendo, de acuerdo esto a las circunstancias del caso. Entonces, una vez que estén dadas esas circunstancias, el legatario o la legataria va a poder reclamar que se le pague su legado. ¿A quiénes le va a pedir que se les pague su legado? ¿Quiénes son aquellas personas que tienen la obligación de hacer el pago del legado? Los herederos. Exacto. Los herederos son quienes tienen la obligación de hacer el pago de legados. Entonces, a quien le voy a reclamar si me van a pagar o no me van a pagar mi legado va a ser justamente a los herederos, que tienen esta obligación. Entonces, una vez que yo recibo el legado, recibo ese bien que me dejaron de legado, volvemos a lo mismo que pasa también con el resto de los herederos. ¿Desde cuándo yo me transformo en dueña de esa cosa que estoy recibiendo a través del legado? Desde el primer momento. No tiene efecto retroactivo al momento del fallecimiento del causante. Exacto. Entonces yo me transformo en dueña con carácter retroactivo, con esa extensión del tiempo hacia atrás al momento en que yo estoy recibiendo de la persona fallecida directamente el legado, al momento del fallecimiento. Pero para poder reclamarlo, fíjense que no es tan automático, sino que tiene que haber situaciones en el medio que se tienen que ir dando como para poder concretar ese derecho a estar recibiéndolo. Del tema también que estuvimos viendo es cómo se pagan los legados. Eso ya lo vimos también cuando vimos el tema del pago a acreedores. Vimos el tema ese, así que también lo tenemos que relacionar con este tema de los legados. Por otro lado, otro de los temas importantes que hay en materia de testamento es qué es lo que pasa con la validez de los testamentos y la validez también de las cláusulas testamentarias, con esto que comentábamos antes de la situación de lo que es la revocación de los testamentos. Sí. Profe, yo había leído algo así como que siempre que las cláusulas no afecten todo el contenido del contrato, o sea que el contrato, aunque incluyera cláusulas que no son válidas, podría subsistir dependiendo, digamos, el carácter de esas cláusulas, la importancia. Que está ¿Contrato con o testamento? ¿Contrato o testamento? No, bueno, testamento. ¡Ojo! Testamento. Ojo. No, Ojo. pero había una parte que decía que si por ahí dejaba como alguna especificación que podía ser como tachada o declarada nula, no se invalidaba todo el testamento. No me acuerdo bien a qué se refería, pero lo leí así. Sí, pero ojo, no confunda la palabra testamento con la palabra contrato. El contrato es un acto jurídico que por su naturaleza es bilateral y el testamento es un acto jurídico unilateral. Entonces ya de ahí partimos en dos ramas distintas de lo que son la clasificación de los actos jurídicos. Entonces, ¿Yo te dije contrato? Dijiste contrato, sí, por eso te no digo. me di cuenta, perdón. No, quise decir Venías con el testamento. chip de contrato. No. Entonces, cuando hablamos del tema de la revocación, justamente lo que tenemos que analizar es eso. ¿Qué es lo que va a pasar con un testamento? Si ese testamento va a tener alguna cuestión que voy a empezar a tener dudas sobre su validez. Y como decíamos antes, puede ser ciertas situaciones que lo invaliden de manera íntegra. Un tema de la capacidad del testador es un problema que lo va a invalidar de manera íntegra. Un problema en las formas también lo va a invalidar de manera íntegra. Un testamento hológrafo que no tenga la firma lo va a invalidar de manera íntegra, que no tenga la fecha. Pero también puede ocurrir que hay ciertas cuestiones que invalidan al contrato digamos, en algunas cláusulas específicas. Dentro de esta cuestión de un testamento, ¿yo dije contrato después o no? Cláusulas, bueno, del testamento, ¿cómo se llama? Una de las situaciones que justamente va a evaluarse la validez o no validez
de los testamentos tiene que ver con la revocación, si un testamento quedó revocado o no quedó revocado. Y para que lo tengan en cuenta, porque siempre estos son temas de pregunta de examen y siempre se terminan complicando con la respuesta, así que resáltenlo. No es lo mismo la revocación que la caducidad de los testamentos. Son dos situaciones distintas. Están en la misma parte del código, una abajo de la otra, pero son dos situaciones distintas, la situación de una revocación con la situación de la caducidad. Y por otro lado también, que también está redactado casi junto y también atiende una situación diferente, el tema de la nulidad. Que lo de la nulidad, alguna cosa vimos, y es como más sencillo de explicar, así que lo explico ahora porque como para descartarlo. Cuando hablamos del testamento, hablamos de un acto jurídico, y me parece que ya habíamos comentado que como todo acto jurídico va a quedar atado a los supuestos de nulidad propios de los actos jurídicos. Esto me parece que el otro día lo comentamos. Entonces no se olviden de eso. Va a tener esas nulidades específicas por ejemplo, estas cuestiones de formas específicas que no se cumplen, y vamos a tener también las cuestiones generales en materia de nulidad. Lo vimos el otro día. Así que eso también es una circunstancia que va a dejar sin efecto el testamento. Pero cuando hablamos de la revocación y de la caducidad, que están a partir del artículo 25.11 del Código, vamos a hablar de situaciones específicas que les pasan o les pueden pasar a los testamentos. Reitero, algunas cuestiones van a afectar al testamento completo y otras cuestiones van a afectar las cláusulas testamentarias. ¿Alguien puede leer? Emanuel estaba con el código, pero ¿alguien más está con el código cerca? ¿Qué artículo, profe? El 25.11, de ahí arranca. Bien. Artículo 2511, revocabilidad. El testamento es revocable a voluntad del testador y no confiere a los instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión. La facultad de revocar el testamento o modificar sus disposiciones es irrenunciable e irrestringible. Fíjense que acá, en este primer artículo, habla de una de las características que tiene que ver con la revocabilidad. Y esta característica es la que lo diferencia con la caducidad. Que les decía, cuando lo estudian a veces lo mezclan como que todo es lo mismo, pero son dos situaciones distintas. Y fíjense que el propio artículo, el que leímos recién, lo dice. Dice, el testamento es revocable a voluntad del testador. Quiere decir que para que se dé una condición de revocabilidad, para que pueda ser revocado un testamento, tiene que haber algún tipo de acto que haya hecho el testador voluntariamente, que con conciencia haya realizado cierto tipo de acto. Un nuevo testamento, por ejemplo, Un nuevo testamento, lo hace a conciencia, digamos, sabe que hizo un testamento antes y se sienta a escribir otro testamento. Tiene la voluntad de hacerlo. Tiene la voluntad de hacer un testamento donde diga que deja sin efecto la institución de heredero y que en vez de instituir heredero a tal persona, instituye a otra, pero deja el legado que había dicho que le iba a dejar el auto al vecino de al lado. Entonces, deja sin efecto la cláusula que instituye heredero, pero mantiene en ese Nuevo Testamento, dice que mantiene la cláusula del legado, que está todo bien con la cláusula del legado. O también si hace un testamento que cae nulo por, por faltas de forma, dice que ese no se subsana, pero es como que de alguna manera se revoca al hacer uno nuevo e instituir las mismas personas que había instituido antes, instituirlo en el nuevo válido. Pero es como que hace un segundo testamento. Pero hay una cuestión de voluntad, de una u otra manera. Si el anterior era inválido, entonces no hay una revocación del otro porque es un acto que no tendría validez, el testamento anterior. Uno de los temas que es como que más llama la atención cuando hablamos de revocabilidad es un supuesto específico
que habla el artículo, fíjense, el 2514, que habla de revocación por matrimonio. Este es un supuesto muy especial y que llama bastante la atención cuando estudiamos este tema. Lucas, ¿lo podés leer? ¿Ya estabas con el código cerca? Sí, profe. Artículo 2514. Revocación por matrimonio. El matrimonio contraído por el testador revoca el testamento anteriormente otorgado, excepto que en este se instituya heredero al cónyuge o que de sus disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas después del matrimonio. ¿Qué les parece a ustedes que esto que yo les decía, un acto voluntario que está realizando el testador o la testadora que revoca el testamento? ¿Por qué la ley introduce acá el tema del matrimonio? ¿Esto tiene alguna lógica como para pensar que un matrimonio puede estar revocando un testamento que se hizo? Posteriormente se incluiría un heredero legítimo, que es el cónyuge, que antes no estaba previsto, y como que cuando hizo el testamento no lo tuvo en cuenta. Puede ser por eso. Un poco por ahí va la idea de quien legisló. Esto viene no viene de la última reforma, digamos, esto viene de una, digamos, de la legislación original, de la redacción del código, de la redacción de Vélez. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Pero la pregunta es, si estamos hablando de esta situación de que está incluido la revocación por matrimonio, pero en ningún lado está incluida la revocación por el nacimiento de un hijo. En ninguno de los artículos, ni anteriores ni posteriores, ni en este mismo artículo, habla de este tema del nacimiento de un hijo que pudiera llegar a revocar el testamento. Profe, puede ser porque se entendía que cuando iba a ver si hay un matrimonio, después de ese matrimonio iban a surgir hijos nuevos. Y quizás un poquito puede llegar a tener alguna cuestión con esto, pero quizás podría ocurrir que la persona estaba casada, hace el testamento, estaba casado, y después nace un hijo o una hija. Profe, Sin embargo, no se produce la revocación. lo pensé por otro lado, que capaz sonaba más feo. Te Es que escucho muy bajito, Cami. Si puedes hablar un poquito más fuerte. ahí se escucha mejor. Yo lo pensaba por otro lado, que capaz suena un poco más feo, que por ahí en el matrimonio sí como que manifestás tu voluntad de que te vas a casar, haces todos los trámites pertinentes, pero capaz que un hijo puede llegar a ser involuntario, digamos, que nazca un hijo. Es que eso que vos estás diciendo es justamente la respuesta. Cuando una persona se casa, hay como toda una conciencia sobre ese acto que se está realizando. Entonces, esto que dice, reitero, lo que dice el artículo, el 2511, el testamento es revocable a voluntad del testador. Es claro que hay un acto consciente y voluntario por parte de quien testó. Realizar el matrimonio, celebrar el matrimonio, posterior a haber hecho el testamento. En cambio, el nacimiento de un hijo o una hija no siempre tiene como esta conciencia de que realmente la consecuencia va a ser el nacimiento de un hijo o una hija y que va a modificar. Entonces, ese tema se los marco como para que recuerden la diferencia entre lo que es esta situación de revocación con la situación que viene después de caducidad. Entonces, ¿por qué en el matrimonio sí? Porque tenemos esta conciencia de este acto que estamos realizando y hay una voluntad. Ojo, la ley nos dice que el matrimonio revoca el testamento que se hizo, pero eso no significa que la gente sepa lo que dice la ley como para decir, yo hice el testamento y ahora resulta que me estoy casando, porque convengamos, la ley se entiende sabida por la gente, pero no significa que todo el mundo sepa lo que dice todos los lados de la ley. Ni siquiera los que nos dedicamos a esto sabemos todo lo que dice la ley. Entonces, por más que yo no sepa con conciencia qué es lo que dice la ley me considera que yo lo sé o lo debería saber, y por lo tanto se produce esta revocación. La idea digamos, de Vélez cuando escribe esto tiene que ver con esto, con esta cuestión de si yo hice un testamento y me estoy casando, lo que quiero es modificar mi deseo de quién es la persona que me va a heredar. Entonces, si yo me caso, hay una modificación de ese deseo. Ese deseo antes estaba puesto en lo que yo dejé escrito en el testamento y se modificó frente a mi casamiento pensando en que esa persona con quien yo me caso es con quien yo
deseo, a quien yo deseo dejarle mis bienes. La cuestión que se generó con este artículo en la legislación, digamos, en la legislación originaria, hubo un tema bastante particular, muy interesante de analizarlo, que se dio en un caso que llegó hasta la Corte Suprema, un fallo del 1890 y pico de la Corte Suprema, en donde una persona había hecho un testamento, estaba conviviendo con un hombre, estaba conviviendo con una mujer, en lo que antes se llamaba el concubinato. Esa persona ¿cómo se llama? Se casa con la conviviente, se casa, y el testamento había designado a esa conviviente como su heredera. En ese momento, la redacción de ese artículo del código era que el matrimonio revocaba el testamento, y no estaba la excepción que está escrita en la parte posterior del artículo. Solamente estaba esa primera parte que hablaba de la revocación del testamento por matrimonio posterior, pero no el resto de las explicaciones. Entonces, ¿cuál era el supuesto que se dio en ese caso? Tengo un testamento, tengo un matrimonio posterior. El matrimonio posterior revoca el testamento. ¿Por qué? Por esta idea que tiene el legislador de manera abstracta, de que es que si yo testé y por otro lado me casé, quise modificar mi deseo de quién me hereda. La cuestión está, es la misma persona que yo había dejado en el testamento como heredera instituida que la persona con quien yo me estoy casando. O sea, ¿hubo una modificación de mi voluntad de quién era la persona que yo quería que me heredara? Pareciera ser que no. Pareciera ser que no. Pareciera ser que no. En ese caso pareciera ser que no. La cuestión está que la ley no daba las excepciones que da hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese caso? ¿Qué les parece a ustedes? Corte del año 1890. Quedaba invalidado el testamento. Exactamente. Se declaró la revocación del testamento. No se consideró la validez de la cláusula esa que estaba, porque todo el testamento quedó revocado con el matrimonio posterior, y por lo tanto a esta persona le dijeron, mire, la verdad es bastante injusta la sentencia que estamos dictando, pero es lo que nos dice la ley. Después de eso es que se hace la reforma. Yo creo que esta reforma, si mal no recuerdo, no sé si no fue del 68 con la 17711, donde se introduce esta situación de que lo que se prioriza es, digamos, dejar bien claro esta cuestión de tu deseo. Tu deseo es dejarle tus bienes a esta persona que, o casualidad, coincide con ese mismo deseo si es la que al casarte quedó incorporada como tu heredera forzosa. El deseo converge en la misma persona. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de lado el testamento si esta persona podría haber heredado? En el caso del año, no me acuerdo nunca cómo es el caso, si es Cortés o si es Córdoba la sentencia. En el caso de esta sentencia, lo que había pasado también es que el fallecimiento de la persona se dio dentro de los 30 días de haberse casado. Había estado dentro del marco del matrimonio in extremis. Por lo tanto, si bien era una persona que tenía derecho a ser heredera, quedaba excluida por haberse producido el fallecimiento en los términos del matrimonio in extremis. Digamos, heredera soy, pero quedo excluida de mi condición de heredera. Por lo tanto, no podía reclamar sus derechos como heredera forzosa y tampoco podía reconocerse la validez de ese testamento que había quedado revocado por ese matrimonio. Esto produjo el cambio de las dos normas. El cambio de la norma del matrimonio in extremis, que dice lo mismo, dice no va a heredar, va a quedar excluido de la herencia, salvo que
fuera una relación que ya venía de antes en una convivencia o, decía eso, que es para legalizar esa situación o legitimar esa situación que ya venía de una convivencia previa. Entonces, en el matrimonio in extremis dice eso, y esto mismo lo vemos reproducido acá con este artículo que habla de la revocación del testamento. Yo lo que les pregunto es, esta es la mirada y la forma de interpretar el derecho que teníamos en ese momento, en el 1890, en la primer mitad del siglo, y quizás un poco más de la primera mitad del siglo XX, donde si la ley lo dice, tenemos que respetar lo que dice la ley. ¿Cómo les parece a ustedes que, por más que tuviéramos escritos los mismos artículos que teníamos con el Código de Vélez, cómo hubiera podido resolver hoy la Corte una situación así? Podría haber dicho, lo lamento en el alma, que es re injusto, pero es lo único que te puedo ofrecer. Que quedes afuera de todo. Quedás afuera como heredera testamentaria y quedás afuera como heredera legitimaria. ¿Qué les parece a ustedes? Y por ahí hoy podría resolverse con el tema del diálogo de fuentes y recurrir a otra circunstancia, digamos que antes del 2015 eso no estaba. ¿Quién más dice algo o puede aportar algo de lo que estaba diciendo Cami recién? No, yo iba a decir lo mismo, el artículo 1 y el artículo 2 del Código Civil. Era lo primero que se me ocurrió, pero no, coincido con Cami. Es que justamente la forma que analizamos el derecho al día de hoy nos permite como resolver esas situaciones de injusticia que teníamos antes. Si uno hace un análisis, este caso es uno de los casos como más claros, donde la propia Corte reconoce que es una injusticia lo que está resolviendo, y sin embargo dice, no puedo salir de lo que dice el texto textual, literal, de la ley. No me puedo mover de ahí, dice la Corte. ¿Es injusta la respuesta que estoy dando? Sí, pero es la respuesta jurídica válida. No puedo irme de eso. Entonces, esta forma de resolver de la Corte en este caso, también lo vemos en un montón de sentencias posteriores hasta pasada la mitad del siglo XIX. ¿Cómo se llama? La ley 17711 introduce varias cuestiones que permiten un cambio en estas cuestiones como de injusticia. Una de las cosas que introduce, por ejemplo, es el abuso del derecho, que viene también con la misma mirada de tratar de resolver injusticias, la equidad, que también trata de resolver injusticias, este tema del reconocimiento de los derechos sucesorios con este tema, por ejemplo, del matrimonio in extremis o de la revocación por testamento, también injusticias que se han dado para como darle más elementos normativamente, digamos, con un texto claro de la norma, donde las injusticias no sean, darle como mayor herramientas a los jueces para que no tengan que dictar sentencias donde digan, es injusto lo que estoy diciendo, pero es lo que me obliga la ley. Entonces, en esa etapa de la 17711 tuvimos varias introducciones legislativas en ese sentido, como dar herramientas para que no se generen soluciones injustas. Y obviamente que con el cambio legislativo total que tuvimos en el año 2015, donde tenemos ese artículo 1 y ese artículo 2, que nos abren las puertas a buscar otro tipo de soluciones, es donde hoy no podríamos tener un juez o una jueza que dicten una sentencia diciendo, perdón, parte, perdóname, pero es injusto lo que te estoy diciendo, sin embargo es la única opción que tengo. Hoy no lo podemos encontrar eso en una sentencia. Digamos, un juez o jueza que dicta una sentencia con la apertura interpretativa que tiene el código de hoy y dice, estoy dictando una sentencia injusta porque solamente me estoy ateniendo al texto, digamos, estricto de la ley, entonces es una sentencia que no tiene una buena argumentación. Algo le faltó a esa sentencia, porque podríamos haber encontrado
por otros lados, otro tipo de salidas para encontrar la justicia en el caso, en la solución del caso. Así que fíjense, esto que les estoy comentando no solamente sirve para entender este tema de la revocación de los testamentos, sino que sirve para pensar todo el derecho en general. ¿Sí? Volviendo al tema de de los legados o del testamento, que teníamos esta cuestión de la revocación, yo les decía también que la otra situación es la cuestión de la caducidad de las cláusulas testamentarias. Y acá con el tema de la caducidad hay una diferencia importante que tiene con la revocación. Yo, ¿qué les dije y qué dice al principio el artículo 25.11 con el tema de la revocación? ¿Cuál es la característica de la revocación? Que depende de la voluntad del testador. Depende de la voluntad del testador. Entonces, a contrario de eso, ¿qué es lo que pasará con los supuestos de caducidad? Lo establece la ley, como todos los supuestos de caducidad. Son supuestos que no dependen de la voluntad, sino que son supuestos que están dados, que ocurrieron por factores ajenos a la voluntad del testador. Entonces, cuando hablamos de situaciones de caducidad, el artículo primero que habla sobre la caducidad es el 2518, 2518. ¿Querés leerlo, Lucas? Dale, profe. Dale. 2518. Caducidad de la institución por premoriencia. La institución de heredero o legatario caduca cuando el instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de la herencia o el legado. Entonces, fíjense que acá hay un factor externo a la voluntad del testador. ¿Sí? Recuerden esto, que cuando hablamos de voluntad no significa la voluntad expresa de estoy haciendo un nuevo testamento para revocar y soy muy consciente de eso, sino que puede ser por otros actos también, como el tema del matrimonio. Entonces, acá hay una cuestión que es totalmente externa. En este caso, el caso del fallecimiento de la persona a quien había estado designando. Entonces, si en un testamento hice una designación de una persona y esa persona falleció, obviamente que no va a poder heredar. La pregunta que nos podemos hacer es, si esa persona tenía herederos, ¿podrían heredar por derecho de representación? ¿Tenía descendientes? ¿Podría heredar por derecho de representación sus descendientes? No, ¿O sus herederos podrían reclamar esa herencia que no pudo cobrar? no. No, porque el derecho de representación es para los descendientes del causante. No podría, No, pero para porque mí. nunca se hizo como acreedor, digamos, de esa herencia. Nunca, porque muere antes justamente que el causante, que el testador, no que el Nunca se causante. transformó esa persona nunca se transformó en heredera. Por esta cuestión de la premoriencia, nunca se transformó en heredera. Si se hubiera transformado en heredera, hubiera aceptado la herencia, entonces ahí tendríamos una situación donde sería distinto porque ya sus herederos podrían empezar a expedirse sobre el tema de cosas. Pero acá estamos hablando de una situación de premoriencia. Entonces, en esta situación de premoriencia no es aplicable el derecho de representación. No es aplicable el derecho de representación y no es aplicable tampoco algún otro tipo de reclamo hereditario, qué sé yo, quizás la cónyuge podría estar diciendo, no, mi marido falleció, pero no se olviden que estoy yo quiero heredarlo. No, directamente queda descartado. Si hubiera querido la persona ampliar hacia, por ejemplo, descendientes de esa persona prefallecida, lo podría haber dicho en el testamento. Entonces, mediante un caso que sería una sustitución válida, podría decir, yo le quiero dejar a mi vecino de enfrente. En caso de que mi vecino de enfrente esté fallecido al momento de la apertura de mi sucesión, entonces a sus hijos o hijas, sus descendientes, les dejo mis bienes como si lo hubieran heredado a él, digamos, por las partes que le hubiera correspondido heredar a él. Entonces, eso sería un supuesto sí válido. Pero si no, se produce directamente la caducidad.
El artículo que sigue, el 2519, lo podés leer, no sé si Lucas o alguien más que tenga a mano el código, que tenga ganas de leer. Bueno, lo leo, profe. Dale. No encontraste 25 a reemplazante. 19. No se presiona ahí. 25 a 19. Caducidad del legado por perecimiento y por transformación de la cosa. El legado de cosa cierta y determinada caduca cuando ésta perece totalmente, por cualquier causa, antes de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva a que estaba sometido. También cuando perece por caso fortuito después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición. ¿Sigo? Sí, antes de eso, habla acá, y en el artículo anterior también hablaba, del tema del cumplimiento de la condición. ¿Por qué? Porque nos estábamos olvidando de comentar algo, que las cláusulas testamentarias pueden estar sujetas a modalidad. La modalidad sería la condición, el plazo o el cargo. ¿Sí? Cuando hablamos de cargo, lo tenemos que asimilar a la situación de lo que son los cargos en las donaciones. Una donación con cargo o un legado con cargo sería aplicable el mismo criterio de qué es lo que pasa con el cargo en materia de donaciones. Y qué es lo que pasa también con la donación esa que se recibe con el no cumplimiento del cargo. Así que eso lo deben haber visto cuando vieron contratos, con el contrato de donación. Cuando hablamos de condición o de plazo, se aplican los mismos criterios que cuando hablamos de la condición o el plazo, de las modalidades, en los actos jurídicos generales, no solamente en los testamentos. Entonces, yo puedo decir, le voy a dejar a mi sobrino mi auto, siempre y cuando se reciba en la facultad. Entonces, eso sería una condición permitida. Hasta tanto esa condición no se dé, él no va a estar con derecho a los derechos hereditarios que yo le estoy dejando. Por eso, si en ese tiempo en que todavía no se da el cumplimiento de la condición, el cumplimiento del plazo, la persona fallece o la cosa desaparece, entonces es como si no hubiera existido ya de antes. En cambio, si ya se cumplió el plazo, la condición, y la cosa sigue estando, pero después desaparece, ahí hay una cuestión de responsabilidad distinta y el heredero instituido o el legatario tienen derecho a el reclamo de la cosa. Si no, es como si no hubiera pasado nunca nada. ¿No? Yo, tenía, no sé, el auto y el auto se incendió. Que quizás no se incendió por un caso fortuito, sino que se incendió por uno lo chocó. Entonces no hubo un hecho fortuito, sino que hubo un choque, una situación de choque. Y el auto quedó inutilizado. Todavía no se había dado ese momento que se reciba de la facultad de esa persona que yo le había dejado designado que iba a ser el legatario del auto. Entonces es como si no hubiera existido. Perdió ese derecho a estar cobrando eso porque todavía no se había cumplido la condición. ¿Sí? El tema de las condiciones también tenemos que revisar qué es lo que dice la parte general cuando habla de las condiciones en los actos jurídicos, porque hay ciertas condiciones que están prohibidas. Entonces, esas mismas condiciones prohibidas obviamente que son aplicables también al derecho testamentario, ¿sí? Al derecho sucesorio en materia de testamentos. Por ejemplo, que yo lo obligue a casarse una persona con alguien en especial. La condición es que le voy a dejar el legado siempre y cuando se case con tal persona. Esa es una condición prohibida. Así que simplemente remitirnos a parte general del código. Seguí leyendo, Lucas. Después sigue y dice, si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por la parte que se conserva. El legado caduca por la transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador, anterior a la muerte de éste o al cumplimiento de la condición suspensiva. Acá podría ocurrir que la persona tenía un auto, que era lo que había dejado en el legado, y antes de morir la persona lo vende y no se compra nada, o lo vende y se compra una moto. Con esa misma plata, la cuestión está, ¿esa moto es lo que va a quedar en el legado reemplazando el auto? No, lo que quedó en el legado era el auto. Entonces, si eso desapareció del patrimonio del causante
en vida, o también puede llegar a ser en ese periodo previo que se cumpla la condición o el plazo, entonces también es algo que se va, no va a tener la posibilidad del reclamo de ese legatario que estaba, ¿cómo se llama?, beneficiado en ese testamento. ¿Sí? El último artículo habla de esta situación donde hay una responsabilidad de quienes, digamos, habla de cuando la cosa perece porque hay una responsabilidad del legatario. ¿Lo querés leer como para que terminemos el tema? ¿El artículo, profe, cuál en Sí, particular? el que sigue, el 2520. Bien. Artículo 2520. Revocación del legado por causa imputable al legatario. Los legados pueden ser revocados a instancia de los interesados. A. Por ingratitud del legatario que, después de haber entrado en el goce de los bienes legados, injuria gravemente la memoria del causante. O B. Por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador, si son la causa final de la disposición. En este caso, los herederos quedan obligados al cumplimiento de los cargos. Bueno, esta última parte del cumplimiento de los cargos es lo que les estaba diciendo antes, que asimilamos la situación a la respuesta que da también la ley en materia de contratos. En el tema de ingratitud también pasa lo mismo que con la donación. También es asimilable. Si la persona es ingrata, puede ser revocado esa donación, en caso de la donación, cuando se produce una situación de ingratitud. Así que fíjense, no es que está inventando cosas el código, sino que va manteniendo una línea lógica entre lo que trata en un caso y lo que trata en otro. Tanto el legado como los legados, como las donaciones, son liberalidades. La diferencia está en que uno es por qué tipo de acto, la donación. ¿Acto unilateral? No, la donación no es unilateral. No, perdón. No, si es, ¿Qué tipo de acto es la donación? si es Acto entre vivos. gratuita, Uno es entre vivos y el otro es mortis causa. Ahí está, Abril lo dijo. Uno es entre vivos y el legado es por testamento, es mortis causa. Pero su principio y su naturaleza es esta idea de que una persona le está dando algo de manera gratuita a la otra. Esta liberalidad. Yo tengo la libertad de estar decidiendo qué es lo que le doy sin recibir nada a cambio que sustituya eso. Digamos, no hay una contraprestación a cambio. Por eso es que hay muchas cosas de las donaciones que son aplicables en materia de testamento, ¿sí? En materia de legado. La última parte del tema de los testamentos es el tema de albaceas, que es un tema que tampoco van a tener problemas para estudiarlo. ¿Qué es la figura del albaceas? Primero, habíamos comentado varias veces que los testamentos son bastante difíciles de encontrar en la práctica jurídica argentina, ¿no? Si son difíciles los testamentos, más difícil es encontrar como particularidades en materia de testamento, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con lo que se dice adentro de un testamento? Hoy estuvimos comentando esta particularidad que tenemos, que hay como poca especialización en materia de derecho sucesorio y de pensar el testamento como una herramienta dentro de la sucesión. Por lo cual, el tener un albaceas dentro de un testamento es algo que en la práctica es más difícil todavía de poder llegar a encontrar. No obstante, es una figura que está desde toda la vida. Cuando vemos los testamentos viejos, por ejemplo, cuando se habla y salen a la luz comentarios sobre el testamento de Belgrano, aparece que el albaceas que había designado Belgrano en su testamento tenía ciertas funciones y cumplía ciertas funciones. Digamos, era algo que en algún otro momento era más común y más usado, hoy no es algo muy común,
les diría para nada común, no obstante, lo tenemos dentro del código. Vamos a verlo por eso rápidamente nada más, pero sí es un tema que lo tienen que leer como para saber las cuestiones generales en materia del albaceazgo, pero no es lo que a mí en lo personal más me interesa que sepan en materia sucesoria. Por esto que les digo que es una aguja en un pajar encontrar un albaceas en un testamento. En cambio, sí es de todos los días encontrar una sucesión ab intestato, una sucesión intestada, y saber quiénes son quienes tienen derecho en esa sucesión intestada. Eso sí es algo de todos los días. ¿Quién puede leer? Cami, ¿vos tenés el código o no? Sí, no sé si se me escucha bien. Dale, ahí se te escucha. 25.23. Atribuciones. Las atribuciones del albacea designado en el testamento son las conferidas por el testador y, en defecto de ello, las que según las circunstancias son necesarias para lograr el cumplimiento de su voluntad. El testador no puede dispensar al albacea de los deberes de inventariar los bienes y de rendir cuentas. Si el testador designa varios albaceas, el cargo es ejercido por cada uno de ellos en el orden en que están nombrados, excepto que el testador disponga el desempeño de todos conjuntamente. En tal caso, las decisiones deben ser tomadas por mayoría de albaceas y, faltando esta, por el juez. El albaceas es esa persona que va a ser designada por el testador y lo que va a hacer es controlar que se vaya cumpliendo lo que el testador quería. Esa es la tarea principal del albaceas. Se confunde muchas veces estas tareas que tiene el albaceas con las tareas de administrador. En algunos casos puede el albaceas ser designado también administrador y que quede claro que sea administrador. Pero esto no significa que sea una cuestión automática el hecho de ser albaceas con el tema de ser el testador. El albaceas, por eso dice el código, que es quien va a tener que hacer el inventario y el avalúo, va a tener que considerar, digamos, va a tener que como transparentar qué es lo que va a haber en la sucesión y ocuparse de que le llegue a cada persona lo que le corresponda. Independientemente de que exista el albaceas, si hay cláusulas testamentarias con entrega, por ejemplo, de legados, igualmente la responsabilidad de la entrega de los legados va a seguir en cabeza de quienes son herederos. No va a quedar en cabeza del albaceas, salvo que expresamente se le den ese tipo de facultades al albaceas. ¿Sí? Por eso yo les decía que es una figura que en la práctica no es como que resuelve muchas cosas porque se sigue chocando con otras figuras propias de la sucesión, como es el caso de las obligaciones directas que tienen los herederos y herederas y las facultades que va a tener quien sea administrador. ¿No? Que parece como que el albaceas resuelve y resume todo. No, sino que va en paralelo. ¿Cuándo puede llegar a ser útil un albaceas? Y cuando se requiere una persona de mucha confianza como para hacer cierto tipo de trámites, y además que haya un patrimonio que justifique también esta organización general de los bienes. Entonces, fíjense que son cosas difíciles que ocurran en la práctica, la designación de un albaceas. Profe, ¿por qué siempre Está dentro del código, así que sí estúdienlo para el examen, ¿eh? Estúdienlo, pero no significa con eso que nos tenemos que pensar qué es lo más común. Lo que más me importa a mí son las cosas que realmente les permiten a ustedes comprender cómo es el sistema sucesorio. Que entiendan eso. Por eso el tema de sucesión intestada y cómo la sucesión intestada se aplica, los principios de la sucesión intestada, todo eso son las cosas donde les ponemos más el foco a la hora de evaluarlos, ¿sí? Sucesión intestada, las situaciones de exclusión, las situaciones de aceptación y renuncia. Esas son las cosas que son realmente, que permiten como entender más el régimen sucesorio. Pero igual es un tema que lo tienen que estudiar. Sí, suelen.
No, creo que iba a decir la misma pregunta que contestó. ¿Por qué? Porque siempre yo leía que la albacea tenía facultades de administración. Entonces está bueno que lo haya comentado porque yo pensaba que la albacea administraba los bienes de los herederos, nada que ver, pero siempre lo leí así, como que administraba o gestionaba los bienes de los herederos. No, pero te digo, no significa que no pueda ser designado como administrador. Puede ser designado como administrador. ¿Viste? Pero quizás una cosa es el interés de que sea la persona que transparente todo y otra cosa es la gestión vinculada con la administración. Quizás la persona que está como albaceas no tiene capacidad y lo que tenemos es un comercio y no tiene condiciones de conocimiento como para estar administrando un comercio que ponerle sea como el bien más importante de la sucesión. ¿Viste? Ok, gracias. Así que por eso son cosas diferentes. Se pueden tocar, pero no significa que sean lo mismo. ¿Mm? Bueno, entonces, terminamos la clase de hoy y si ustedes quieren, tenemos clase el jueves que viene, la podemos hacer virtual directamente y si no, directamente, el martes tenemos el recuperatorio y para los que ya están en promoción, directamente nos encontramos el martes 30. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Dale, profe, gracias. Bueno, profe, sí. a mí me surgió una duda de hoy cuando estaba explicando con el ejemplo de premoriencia, capaz una pregunta media pava la que le voy a hacer llegar a este punto del cuatrimestre, pero usted habló del derecho, si iban a tener derecho de representación una vez que instituían el heredero. En el caso de premoriencia, si por ejemplo iba a poder ir el hijo a decir, no, a mi padre lo instituyeron, tenía un legado o lo que sea, y usar el derecho de representación, pero eso no está reservado solo para los descendientes del causante. Claro, por eso les dije que no va el derecho de representación. Ah, Les ok, recordé ok, eso, que no va el ok, derecho de ok, representación. perfecto, Les recordé perfecto, lo mismo. perfecto. Ah, me confundí ahí, me No, quedó la por duda, eso. dije, entendí todo mal. No, ya lo habíamos visto eso cuando vimos derecho de representación en la sucesión intestada y ahora se los volví a aclarar. Y el artículo vieron que lo deja claro que no, digamos, no habla de no tiene derecho de representación por esto, porque un tema está desarrollado en la sucesión intestada y esto es sucesión testamentaria. Son dos situaciones diferentes. A Perfecto. diferencia de lo que había hablado al principio cuando les decía, si hablamos de cesión, está separado de sucesión intestada y testamentaria, o sea, es aplicable a los dos casos. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. está. Nos vemos entonces. Gracias. Adiós.